Hola, bienvenidos y bienvenidas a este módulo 3 que se denomina Identidad, Mandato y Estereotipos de Género, en el cual seguiremos reflexionando respecto al concepto de género y a cómo de una u otra forma determina nuestro comportamiento en la cotidianeidad. ¿Qué son las desigualdades de género? Las desigualdades de género es un fenómeno sociocultural que regula las relaciones considerando como inferiores o superiores a las personas en función de su género. Y además, como decíamos en el módulo anterior, se vincula a otras categorías como son la raza, la clase social, la sexualidad, entre otras. Implica que desde la diferencia sexual se justifican estas desigualdades y estas discriminaciones sociales, otorgando a los hombres y en general a lo que se determina lo masculino un nivel de superioridad y goces de privilegios. El sexo y el género no son conceptos que son excluyentes, no son mutuamente excluyentes. No se suele hablar de género sin hablar de sexo, ¿ya? Y ahí es bueno ir haciendo algunas diferencias. Por ejemplo, que las mujeres puedan gestar, amamantar, parir, es un concepto que alude al sexo, ¿ya? O sea, son implicancias del sexo de la parte biológica, ¿ya? Pero el hecho de que uno pueda, que sean la mayor cantidad de las mujeres en el mundo las que se encarguen de la crianza, de la nutrición de los hijos, de la preocupación por los hijos, eso es categoría de género, ¿ya? Porque no es determinante el hecho que puedas biológicamente parir, gestar, amamantar, que tengas que dedicarte exclusivamente al tema de la crianza. Entonces ahí podemos entrar en confusiones porque en definitiva los hombres, a pesar de que biológicamente a lo mejor no puedan parir ya o amamantar, sí pueden preocuparse de los aspectos de crianza. No siempre son fáciles de separar estos aspectos, ¿ya? Porque cuando los niños son muy pequeños puede parecer una consecuencia natural el hecho que la mujer se haga cargo. Sin embargo, hay en ciertas oportunidades en que la mujer no puede hacerse cargo de, por ejemplo, la crianza cuando los niños son muy pequeños, por razones a lo mejor médicas, y ahí tiene que haber alguien que lo haga. Por lo general son otras mujeres las que lo hacen, las que lo asumen, pero en realidad debiéramos tender a una sociedad en que vayamos complementando roles y que los hombres, vuelvo a repetir, independiente de que no tengan la capacidad biológica de la gestación, sí pueden hacerse cargo de la crianza y de la alimentación, por ejemplo, de estos niños pequeños cuando la madre falte o no pueda hacerlo. El sexo se determina por las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y el género se refiere a estas atribuciones de hombres y mujeres que pueden variar de una sociedad a otra. Es difícil, pero es posible de cambiar. Ya las últimas estadísticas a nivel mundial dicen que las brechas tenderían a cortarse todavía en un plazo superior a 200 años. ¿Ya? O sea, en realidad son hartos. Por eso el trabajo tiene que ser bien intenso en intentar corregir estas brechas en el más breve tiempo y no esperar 200 años para que podamos alcanzar lo que se denomina esta igualdad sustantiva entre los géneros. ¿Qué es lo que es la identidad de género? La identidad de género es el sentido del yo en relación a lo que implica ser hombre o ser mujer, ¿ya? Se expresa, digamos, a través de estas normas o a través de lo que la cultura te dice cómo tiene que ser un hombre o una mujer, a través de las normas, las costumbres, a través de las tradiciones. Y además se construye y se va aceptando a lo largo de la vida. O sea, los niños y las niñas van asumiendo su identidad, van creciendo en función de esa identidad. Van diciendo, claro, yo nací mujer y acepto la condición de femenina. Puedo ir haciéndole algunas variantes a lo mejor a lo largo y no aceptar determinadas cosas, aceptar otras, lo mismo los varones, ¿ya? Pero se sienten de una u otra manera mujer o varón.
Ahora, el constructo mujer y el constructo varón también son constructos culturales, en el sentido de que la cultura te va diciendo lo que implica ser mujer o lo que implica ser hombre. Y esas son cuestiones que a la larga pueden ir generando también, algunas confusiones en función de cómo vivimos esta identidad de género. A partir de estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres se desarrollan 3 procesos que son importantes. Uno es esta asignación del género, o sea, naciste mujer, vas a ser femenina, naciste hombre, vas a ser masculino. ¿Ya? El problema se produce cuando el niño o la niña no acepta eso. ¿Ya? La identidad de género se adquiere bastante pequeños, o sea, ya al adquirir el lenguaje, un niño o una niña puede determinar su identidad de género, o puede ir asumiendo, digamos, si va a estar de acuerdo con lo que se le está imponiendo con el ser femenino o masculino, o va a acatarlo de manera, digamos, lo va a acatar sin cuestionamientos. ¿Ya? Y por otra parte se te atribuyen roles, que son las funciones que tú tienes que cumplir si naciste varón o naciste mujer. ¿Cómo construimos identidad de género? A partir de la función que cumplen las instituciones y organizaciones sociales tradicionales en la vida de toda persona, como son la familia, como son la escuela, como son los medios de comunicación, como son la iglesia, ya los grupos de pares. Lo más importante sí son la familia, que tiene ciertas tradiciones en función de cómo las mujeres y los hombres se comportan al interior de esta familia. Sobre todo si la familia tiene alguna creencia religiosa, quizás va a ser más marcado muchos de estos estereotipos, de estos roles. La escuela también es un organizador importante de la vida social, porque la escuela determina muchas de las formas de comportarse de los niños y de las niñas. ¿Ya? A las niñas, por ejemplo, todavía al día de hoy se les impone usar falda como uniforme, y a los niños pantalones. Eso tiene que ver con el género. Las niñas tienen poca posibilidad de moverse en su cuerpo, de subirse a un árbol, por ejemplo, con falda. Entonces, porque la sociedad también de una u otra manera reprime eso. Entonces, las mujeres vamos siendo coartadas un poco en la expresión física, en la expresión de nuestro movimiento. En cambio, los varones son más libres en eso, ocupan mejor los espacios, juegan al fútbol en los recreos. Hoy día las niñas se están integrando también, pero igual los colegios siguen teniendo como el fútbol, algunos, no todos, exclusivos para varones. Existen pocas posibilidades de que las mujeres puedan desarrollar otros deportes que a lo mejor son considerados muy masculinos, a veces por sus familias también o por los educadores y educadoras. Entonces ahí podemos ir viendo cómo la sociedad va imponiendo roles a través de la publicidad. Hemos visto que en los últimos años que la publicidad ha ido cambiando en muchos aspectos, pero en otros aspectos todavía se sigue mostrando a la mamá a cargo de la familia, en las labores de hogar, al papá o al varón fuera de la casa, en labores de trabajo. Entonces tenemos que la publicidad sigue siendo sexista en muchos aspectos. Entonces tenemos que ir revisando todo eso, de qué manera vamos también generando medios de comunicación menos sexistas. El cuerpo es una cuestión importante en el tema de género, porque como venía diciendo, tiene mucho que ver con cómo nos movemos o cómo nos comportamos en la sociedad, y tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad en el fondo, ¿ya? O sea, el cuerpo de las mujeres es un cuerpo que de una u otra manera ha sido reprimido en el sentido de ya, las niñas tienen que usar falda, tienen que moverse poco, generalmente ocupamos menos espacio también. Los varones tienen una mayor, podríamos decir, relación con su cuerpo, y ocupan mejores los espacios y ocupan mayormente los espacios, y eso es una cuestión que a las mujeres nos hace, como que nos hace más falta desarrollar. Tiene que ver cómo a través de todas estas cosas nosotras y nosotros aprendemos lo que implica ser varón y ser mujer, o sea, a través de nuestra sexualidad también, de cómo a las mujeres de una u otra manera también se les enseña
que la sexualidad es algo que pertenece más al ámbito de los varones, más que al ámbito de las mujeres. El hecho de tener de las parejas sexuales, que las mujeres hoy día, en nuestra sociedad, quizás en otras no, pero en Chile todavía sigue siendo un estereotipo fuerte que las mujeres tengan muchas parejas sexuales, no así para los varones. Entonces, el tema con el cuerpo es la forma, el cómo aprendemos a ser hombres y mujeres, cómo tenemos que cuidarnos nuestro cuerpo. A las mujeres nos enseñan a cuidarnos, siempre a cuidarnos, a tener cuidado, y esa es una expresión del cuerpo, o sea, a cuidarnos pero a los varones al revés no se les enseña a que los cuerpos de las mujeres no deben ser tocados sin consentimiento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso va generando relaciones violentas, va generando relaciones que hoy día todavía existe mucha violencia contra las mujeres, todavía existen femicidios, todavía existen abusos sexuales, y eso tiene que ver con el tema de cómo nos enseñan a relacionarnos con nuestro cuerpo. Ahora, esto que yo venía hablando del tema del cuerpo tiene que ver con los estereotipos, ¿ya? Y estos estereotipos están basados en los roles y en las normas que van generando el comportamiento de hombres y mujeres en sociedad. Los estereotipos son suposiciones, son hipótesis en el fondo de cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres. Ya como un estereotipo muy frecuente tiene que ver con el tema de la maternidad y el cuidado de los niños. Ese es un estereotipo. Las mujeres se hacen cargo de los niños, estereotipo. Los hombres se hacen cargo de proveer. Ya es mandato, pero al mismo tiempo es un estereotipo de cómo se nos mira en la sociedad. La identidad femenina se construye en función del ser para otros, ¿ya? O sea, estos roles de servicio que tenemos las mujeres. Generalmente estamos muy preocupadas por los demás, pendientes de los hijos, pareja, de los padres y de amigos, amigas, etc. Por lo tanto, nos construimos en una identidad como para el servicio de los demás, ¿ya? Por eso muchas veces nos sentimos culpables si nos preocupamos de nuestra propia vida. Hay, como decía anteriormente, esta expropiación del cuerpo, porque en definitiva nuestro cuerpo como que pertenece a los otros, es juzgado por los otros, es juzgado por los demás. Y cuando somos mamás, por ejemplo, y nos embarazamos, es como que pasamos a ser parte de la cultura y de la sociedad. Todo el mundo te anda tocando la guatita, vas al médico y el médico como que se apropia de tu cuerpo, te dice lo que tienes que comer, qué hacer, cómo vas a parir, todo eso. Y eso como que pasas a ocupar un lugar secundario, y el primario lo pasa a ocupar el hecho de que eres mamá, no el hecho de que eres una mujer que va a tener un hijo, ¿ya? Entonces eso implica que nuestro cuerpo como que se expropia, como que pasa a pertenecer a la sociedad, sobre todo en estos roles y funciones que tienen que ver con la sexualidad y con la maternidad. ¿Ya? Y esas son cuestiones de las cuales muchas veces no nos vamos dando cuenta y vamos traspasándolo de madres a hijas, de madres a hijas, y eso te va generando un comportamiento de obediencia. Las mujeres cuando somos mamás generalmente terminamos entregándonos al equipo médico, y eso hace que muchas veces desahoigamos nuestro propio instinto respecto a lo que nos está pasando. Y creo que ahí hay cuestiones importantes que ir cambiando, que también tiene que cambiar, digamos, desde la medicina, desde la educación médica. Por eso es muy importante que instituciones como la universidad incorporen en sus mallas curriculares el tema del enfoque de género. Que seamos capaces también de traspasar toda esta información a los y las futuras profesionales del área de la medicina y de otras áreas también, a fin de que vayan entendiendo cómo nos vamos relacionando también con las personas que de una u otra manera acuden a nosotros en esas especialidades. En cambio, los varones o la identidad masculina es una identidad que se ocupa más de sí mismo. Ya los varones son dueños de sus cuerpos, ellos son dueños de sus tiempos también. Los varones, como no tienen el peso, no significa que no lo hagan, sino que no tienen el peso de los cuidados, muchas veces ocupan sus tiempos entre el trabajo, tienen más recreación, se reúnen con amigos, tienen otras posibilidades de vivir la vida distinta a las de las mujeres que tenemos la carga
mental, podríamos decir, del tema de los cuidados. Independiente muchas veces que estemos complementando cuidados, igual tenemos la carga mental, somos las últimas en acostarnos, en mirar que esté todo apagado, no sé. Generalmente hay preocuparte de lo que tienes que hacer mañana con los niños, ¿no? Hay una cuestión ahí que todavía no ha logrado superponerse en términos de cómo se cumplen los roles al interior de los hogares, y lo vamos a ver después en un módulo aparte. El ser hombre, y estos son estereotipos muy clásicos, muy clásicos respecto a lo que le piden a un hombre: ser fuerte, ser inteligente, lógico, ser racional, ser activo, ser agresivo, ser dominante, ser rudo, ser decidido, seguro, competitivo. En cambio, a las mujeres se les pide ser débil, emocional, intuitiva, más pasiva, más coqueta, más tierna, más delicada, que se dedique a lo reproductivo, que sea tolerante, que sea paciente. Se le permite mayores grados de inseguridad, ya que colabore, que sea buena en general. Ya ese es como el estereotipo de la mujer, el ser una buena mujer. De hecho, hablan mucho de la buena mujer, la buena madre, la buena hija. Todo ese concepto de buena tiene toda esta clasificación de lo que implica ser mujer. Y en el caso de los hombres, estos estereotipos los encasillan en roles instrumentales. Tienen que generalmente aprender en la vida a luchar, a pelear, a ganar, tienen que ser buenos proveedores, por lo tanto tienen que tener características que los lleven a competir en un ambiente donde implica muchas veces desperdiciar momentos a lo mejor con los hijos, con la familia, tienen que expresar su sexualidad, incluso hay un mandato de infidelidad. Si los hombres no son infieles, igual es como que se salen de ese mandato de la masculinidad. Y esas son cuestiones que a la larga también van haciendo que ellos vayan perdiendo otros aspectos de la vida, vayan relacionándose de una manera distinta con los afectos, con lo cotidiano, se relacionan de manera distinta también con las mujeres. Entonces, los estereotipos no son buenos en ese sentido, en el sentido que encasillan, en el sentido que determinan de qué manera tienen que comportarse. Y en el caso de las mujeres, los estereotipos te encasillan en el desempeño de roles expresivos. Ya, por lo tanto, de las mujeres se espera que nos posterguemos, que tengamos hijos, criemos los hijos y después podemos dedicarnos a otras cosas. Y no solamente se espera eso, sino que también sucede eso en la vida cotidiana. O sea, muchas veces hemos tenido que esperar que los hijos crezcan para poder desarrollar otras actividades profesionales o hacer otras cosas que hubiésemos querido hacer antes en la vida. Tienen que aprender a esperar, el tema del sacrificio, de la abnegación, son cuestiones recurrentes en la figura de la mujer. Dejarse conquistar, si la mujer va a la conquista es mal visto también, ya tener una sexualidad más reprimida, ya tiene que ser fiel, distorsionar también su sexualidad, tiene que conquistar pero de una manera distinta, es como sutil, como seducir, ya que es distinta a la manera del varón, que es más agresiva, que va más directa. Entonces todas esas cosas de una manera también nos van encasillando y nos van haciendo que si nos salimos de esos roles vamos a ser excluidas o maltratadas o mal vistas o en definitiva apuntadas con el dedo respecto a cómo vivimos nuestra vida y nuestra sexualidad. Siguiendo con el tema de los estereotipos, entonces el ser hombre implica orientarse hacia la vida pública, hacia la realización social, hacia el motivarse al logro, al éxito, a tomar decisiones, al ser proveedor, al ser protector, al ser servido, obedecido y detentar el poder. Lo que significa construir una masculinidad bajo el machismo. El machismo es la expresión máxima y exagerada de la masculinidad. Ya no hay diferentes, podríamos decir, rangos dentro de lo que implica el machismo. El machismo más fuerte o la expresión mayor de eso tiene que ver con la violencia hacia las mujeres o con los femicidios, ¿ya?
Por lo tanto, esta masculinidad también le exige a los hombres el tener que estar constantemente reafirmándola, probando su masculinidad con otros varones, con las mujeres, probando también su virilidad, lo cual termina siendo una tarea bien fuerte y compleja, de los cuales muchas veces los hombres no se dan ni cuenta. Y el ser mujer, por otra parte, implica orientarse hacia la intimidad, construir la vida en el espacio privado y doméstico, ser responsable de la crianza de los hijos, limitando muchas veces sus realizaciones personales en otros ámbitos, vivir en la familia y en el hogar, ser receptiva, protegida, servir, obedecer, y muchas veces también esto lleva a que sea objeto de abuso, de maltrato y de violencia. La maternidad, la feminidad se construye en relación a la maternidad, y esta debiera considerarse como la máxima realización de las mujeres y la máxima realización de lo femenino, vendría siendo la maternidad, ¿ya? Y esto acarrea, digamos, de una u otra manera, sentimientos de desesperanza y de culpa, cuando quieres hacer cosas distintas a lo que implique solo la maternidad. No significa que no puedas ser madre, sino que de qué manera puedes complementar ese rol de la maternidad con otros, ¿ya? Y de qué manera para eso se requiere mucha colaboración que al día de hoy todavía no existe. No hay complementariedad de roles en todos los hogares y tampoco hay políticas públicas en función, digamos, de los temas de cuidado. Los estereotipos de género son negativos porque limitan las oportunidades de los hombres y de las mujeres para efectivamente desarrollar un potencial distinto, ¿ya? O sea, si alguien quiere hacer cosas distintas a lo que significa ser femenino o masculino, podría hacerlo sin tener que pasar por la sensación de ser excluido o de ser discriminado. Por lo tanto, eso, el estereotipo te va limitando. Las normas, roles y estereotipos de género perjudican a las mujeres y tienen un efecto también distinto en los hombres al impedirles realizar la capacidad de nutrir, de ser responsable de su familia de una manera distinta, no solamente como proveedores, sino que también ser responsable de las relaciones afectivas al interior de la familia. Los roles y los estereotipos de género determinan lo que se espera de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Algunos conceptos básicos tienen que ver con lo que es género, que es el comportamiento, actividades y atributos socialmente establecidos al sexo asignado al nacer, lo que es identidad de género, que es la vivencia interna de mi género, ¿ya? La expresión de género es cómo una persona manifiesta su identidad, o sea, cómo se viste, cómo se comporta, esa es la expresión de género. Y la orientación sexoafectiva es como es la atracción física, emocional, sentimental o sexual que una persona tiene hacia otra, ¿ya? Independiente del género, eso es la orientación sexoafectiva. La sociedad nuestra tiene una marcada concepción de las heterorelaciones. Por lo tanto, también aquel que se sale de la heteronorma también es excluido o discriminado. Entonces, a modo de resumir, el sexo asignado al nacer es hombre, mujer. También hay personas que nacen con sexos intersexuales, que es un pequeño porcentaje de los niños y las niñas que nacen en el mundo. La identidad de género es femenino y masculino. Las personas que se identifican con esta identidad de género femenino, o sea, si eres mujer y te identificas con tu identidad de género femenina, eres una persona cis, una mujer cis. Si eres un varón y te identificas con tu identidad de género masculino, eres un hombre cis, ¿ya? Si no te identificas, pasas a ser una persona trans. Y ahí hay mujeres trans, hombres trans, pero hoy día también están las personas de género no binario, que en definitiva no se identifican con ni lo masculino ni lo femenino, sino que hay una combinación de ambos por un tiempo indeterminado. El género fluido es un género
es una identidad que tampoco se identifica con ni con lo masculino ni con lo femenino, pero dura menos tiempo, o sea, un tiempo puede ser más femenino, otro tiempo más masculina, ya o algo indeterminado también, ¿ya? Y la expresión de género puede ser femenina, puede ser masculina, puede ser andrógina, que no te identifica con ninguno de los dos, o combinada con algunas cuestiones, por ejemplo, no sé, por alguien que se viste de mujer, un varón que se viste con una expresión femenina, pero al mismo tiempo usa barba. Eso es algo combinado, ¿ya? ¿Cómo construimos la identidad de género tradicional? A través de lo que se llama la división sexual del trabajo, ¿ya? O sea, esto surge a partir de la época de la postindustrialización, cuando se genera el trabajo fuera del hogar, ¿ya? Hasta la época de la industrialización, generalmente las familias eran economías tanto reproductivas como productivas. Toda la vida se generaba en función de la familia, tanto lo productivo, y vivían, digamos, en territorios o terrenos donde se producía su propia supervivencia. Ya con la industrialización y la postindustrialización se generan los empleos, se generan las fábricas y salen mayoritariamente varones a trabajar. No implica que las mujeres no hayan trabajado en las fábricas, pero por lo general se quedaban al cuidado de los niños, ¿ya? Y se equipara el concepto de empleo al concepto de trabajo. Por lo tanto, el trabajo doméstico pasó a ser un no trabajo. Y con esto se generan estos mundos de lo público y de lo privado, ¿ya? Donde lo público es un espacio donde predomina lo masculino, que es más valorado, es más visible, hay un reconocimiento, hay una ostentación también de poder, ¿ya? Y se origina también el mundo de lo privado, que es el mundo de lo femenino, que es un mundo no valorado, un mundo no visible, es más trivial, no reconocido, el mundo de los afectos y el mundo también de la subordinación, ¿ya? Aquí estaba lo reproductivo, que no tenía valor de cambio, o sea, no producía un ingreso. Y estos son los roles de madre, de esposa, de dueña de casa, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, el trabajo doméstico pasó a ser un trabajo subvalorado y pasó a convertir también a la mujer y a lo femenino en una posición de subvaloración en la sociedad. Y de ahí surge también el sexismo, de por qué si un varón decide quedarse en la casa al cuidado de los hijos no va a ser tan bien mirado como si lo hace una mujer. ¿Por qué la cesantía de una otra manera afecta mucho más a los hombres que a las mujeres? Ahí viene una serie de explicaciones de cómo los hombres y las mujeres vivimos en relación a este tema del trabajo y de la casa. Entonces, en función de esta división sexual del trabajo, el ser hombre y el ser mujer se convirtieron podríamos decir que en antónimos, en posturas contrarias. O sea, por un lado, las mujeres se hacían cargo de los hijos y el hombre vivía en un espacio público, en este espacio de ser proveedor, de alcanzar posiciones de poder, de compartir con los amigos, y se veía como que el ser hombre es más fácil, porque en definitiva su preocupación es el trabajar, el proveer el hogar, ¿ya? Y el hacerse cargo, digamos, de la jefatura de hogar. El ser mujer implica una multiplicidad de funciones, ¿ya? Implica el trabajar fuera de la casa, pero también hacerse cargo de las labores de la casa y ser como multifuncional, o sea, hacerse cargo del cuidado de la casa en función de lo que implica los roles domésticos, las tareas del hogar, de lo que implica el cuidado de los hijos, de lo que implica el trabajar fuera de la casa y también desde el trabajo hacerse cargo de los hijos. Y esto va haciendo que las mujeres vayan desarrollando lo que se llama la doble o tercera jornada de trabajo y que en definitiva va significando para ella deterioros físicos y mentales. ¿Ya? Hoy día y van siendo conocidos, sobre todo en el tema de la salud, como problemas emocionales o problemas
nerviosos que a la larga no tienen mayor explicación médica, pero tienen que ver con estas sobrecargas de funciones que viven en la sociedad a diario, o sea, el tener que cumplir con muchas funciones y con muchas tareas, con muchos mandatos, como veíamos anteriormente, y con mandatos y estereotipos, que va haciendo que se agoten mayoritariamente y que tengan menos también espacios de recreación, porque muchos de esos espacios de recreación las mujeres los asumen con culpa, ¿ya? Como también asuman con culpa el hecho de trabajar fuera de la casa. Entonces, todo eso va haciendo que vayamos cayendo en una espiral continua de sobrecargas que van haciendo que nos enfermemos mucho más que los varones. Por eso es importante educar a las familias, transmitir esto a las personas, hombres y mujeres y otras identidades de género, a fin de que pudieran en la familia comenzar a producirse un cambio. Ya en la familia empezar a compartir roles, empezar a complementar roles, empezar a que las mujeres no tengamos toda la carga del hogar. Y esto también pasa por que las propias mujeres hagan una reflexión en torno a esto. O sea, no es fácil a veces dejar roles y tareas que se han hecho por toda la vida, pero también es bueno compartirlas y irlas entregando a los otros miembros de la familia. Educar iguales a los niños y las niñas, no con que uno es superior al otro, no que los varones no pueden hacer tareas del hogar, que son solo las niñas las que debieran hacerlo. ¿Ya? En la medida en que la familia vaya generando cambios, que los vamos a ver en el próximo módulo, vamos a ir generando sociedades mucho más justas, más equitativas y con menos cargas para uno o para el otro sexo. Este módulo, el de identidades, mandatos y estereotipos de género, principalmente a lo que llama es a reflexionar respecto a cómo todos estos mandatos, estos estereotipos nos van encasillando y nos van determinando de cómo debemos comportarnos. Entonces, la tarea, digamos, o la invitación es a reflexionar si lo que hacemos tiene que ver con lo que queremos o tiene que ver con lo que nos han enseñado. En la medida en que reflexionemos respecto a esto y que decidamos conscientemente qué es lo que queremos hacer, estamos aportando a construir sociedades más justas.